Amén. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, quiero que abra por favor su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ubíquese por favor en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. A lo largo de los años, a lo largo de nuestra vida, indefectiblemente nosotros vamos a experimentar momentos de tedio, esos momentos de aburrimiento, esos momentos en los que usted no quiere hacer nada, en que usted se levanta porque le toca levantarse, come porque toca comerse, porque toca comer, perdón. Usted va al trabajo porque si no lo echan y no tiene con qué comer, que sabe que necesita para vivir, pero literalmente usted no quisiera hacer nada. Y ese es el título de la enseñanza, cuando no quieres nada. No sé si se ha sentido en algún momento así, en esos momentos en que uno, ay, no quiero nada. Y solamente el peso de la responsabilidad es el que lo levanta. En esos momentos, en esas circunstancias, hay una completa inactividad y una pasividad. Nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma tiene cero motivación, no quiere moverse absolutamente para nada. En lugar de ir hacia adelante, queremos quedarnos quietos. Ahora, esto es mucho más complicado porque nosotros sabemos que hay que hacer lo correcto, sabemos que tú tienes que hacer ciertas cosas, pero sencillamente, pues es que no quiero hacerlas. Sencillamente, pues es que nada me motiva a. Y a pesar de que sabes que lo que tienes que hacer es lo correcto y lo indicado, como que no están las ganas, y entonces caes en un círculo vicioso de no hago nada, sé que no hice lo que debía hacer, ahora viene la culpabilidad y como consecuencia menos quieres hacer algo porque ahora la culpabilidad embarga tu corazón, y así nos la pasamos a veces semanas, meses, y hay gente que está en este círculo vicioso años. Se la pasa, no avanzan, están quietos, totalmente pasivos, totalmente inactivos. Saben que lo tienen que hacer, pero no lo hacen. ¿Y qué hace uno cuando no quiere nada? ¿Qué nos dice la Biblia cuando uno no quiere hacer nada? ¿Qué es lo que uno debiera hacer? Bueno, yo quiero que pensemos un poco en eso esta tarde, que tú puedas tener una respuesta frente a estas situaciones en las que muchas veces nos encontramos en que no queremos hacer nada. Y se llega la hora, se llega el momento en que usted tiene que entregar, en que usted tiene que cumplir con su responsabilidad, y usted simplemente como que espera, pues no hago nada, a ver, como que el mundo se acabe. Es una cosa rara, extraña, pero sucede. Y en la vida cristiana, en la vida espiritual, también pasa eso. Tú puedes y saber, conoces que tienes que orar, que tienes que leer la Biblia, que tienes que preparar aquel estudio bíblico que vas a enseñar, o que simplemente necesitas mantener tu vida espiritual conectada con Dios, pero sencillamente, aunque lo sabes acá como que no hay algo que te motive, y entonces resultas no haciendo las cosas. Y como le decía hace un momento, finalmente viene la culpabilidad, y luego de la culpabilidad otra vez la inactividad, y de la inactividad otra vez la culpabilidad, y es un círculo vicioso. Hay gente que no ha leído su Biblia hace 2, 3 meses, años, y saben que tienen que leerlo, pero apenas ven la Biblia como que les da pereza abrirla, y como tú, aparte que está difícil de abrir porque tiene tantas telarañas que ya está cerrada por las telarañas, entonces ya es más difícil. Y debes tú saber que entre más sucede esto en tu vida, más difícil es salir de eso. Por eso es importante que hablemos y pensemos un poco en la Biblia, y qué nos tiene que decir ella con respecto a cuando no queremos hacer nada. Ahora, por otro lado, en el mismo sentido, pero desde otro ángulo de vista, quiero que pensemos cómo Dios nos ayuda en esos momentos en que no queremos hacer nada. Más bien es cómo su gracia nos ayuda en esos momentos. Entonces hoy vamos a hablar desde una perspectiva humana, que es cuando no quiero hacer nada, y desde la perspectiva divina, que es la gracia de Dios, cómo ella
nos ayuda en esto. Entonces, quiero que leamos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, y es muy corto y muy sencillo, y ese va a ser el único pasaje que vamos a tener esta tarde aquí en la enseñanza, y dice así la escritura: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Una vez más, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Señor, háblanos en este momento. Te pido que tú instruyas nuestras mentes y nuestros corazones, y que podamos ser transformados conforme a tu palabra, Padre Celestial, y que en esos momentos en que literalmente no queremos hacer nada, tu gracia sea la que nos fortalezca. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Amén y amén. Fíjese, palabras del apóstol Pablo a Timoteo. El domingo estuvimos hablando también de Timoteo, pero estamos mirando la primera carta en donde Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero ahora en la segunda carta, y los estudiosos creen que es la última que escribió Pablo, probablemente es la última que él haya escrito antes de morir. Entonces le dejas muchas recomendaciones a Timoteo, y una de esas es la que acabamos de leer: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué era lo que pasaba con Timoteo? Quiero que primero entendamos eso. ¿Qué pasaba con Timoteo? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? Bueno, muy seguramente, y eso quiero que lo tengas presente, las circunstancias que estaba atravesando o que iba a atravesar Timoteo le podían llevar a esa experiencia que mencionábamos al inicio de la enseñanza, a esa inactividad, a ese no moverse, a ese tedio, a no avanzar. ¿Cuáles circunstancias? Sufrimiento. El capítulo 1 de esa carta, Pablo le recomienda y le pide a Timoteo: no te avergüences del evangelio, ni te avergüences de mí. No te avergüences de mí, que soy preso de Cristo. Y le dice: sufre penalidades como buen soldado. Sufre, le está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, ante semejante recomendación y circunstancia, porque ciertamente Pablo estaba encarcelado y los cristianos en ese momento eran perseguidos, no era muy sencillo ser cristiano. El hecho de ser cristiano ya era recibir sobre la vida de uno, una condena, una persecución, un despojo, un desprecio. Y Timoteo se estaba exponiendo, bueno, ya estaba expuesto a esto, pero Pablo le dice: sigue sufriendo, no te dé vergüenza de mí. Esto para Timoteo muy seguramente podía implicar la cárcel. Es más, el libro de Hebreos nos dice eso en el último capítulo: ya salió nuestro hermano Timoteo de la cárcel. Así que Timoteo estuvo en la cárcel, según parece por el libro de Hebreos. Entonces, ante esa perspectiva, esa presión, lo más normal era que Timoteo se quedara paralizado, totalmente quieto. Pero había otra circunstancia que podía llevar a Timoteo a caer en esto: no querer hacer nada. Y era el peso de la responsabilidad, su labor como pastor. Entonces le implicaba tener un nivel de vida por encima de los demás. Recuerde lo que miramos el día domingo. Para Timoteo, él no podía vivir como cualquiera. Él tenía que cuidar de sí mismo, de lo que enseñaba, para que eso sirviera de testimonio a la iglesia. Y si usted lee con detalle las cartas a Timoteo, la primera y la segunda, se va a dar cuenta todos los consejos que Pablo le da a él para saber comportarse en un nivel de vida diferente y superior al que tenían los demás. Y eso era una presión. Esa carga sobre la vida de Timoteo definitivamente le iba a traer presión. Pero luego Pablo, versículos siguientes, le dice: ninguno que milita se enreda, o ningún soldado que está en servicio activo se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo reclutó, aquel que lo llamó al servicio. Bueno, le está diciendo Pablo a Timoteo: tú no puedes enredarte con cualquier cosa del mundo. Y a veces uno quiere eso, uno quiere tener dice el dicho por ahí, el pan y el queso debajo del brazo. Uno quiere tener como que todo al mismo tiempo. Uno no quiere dejar esto, no, uno quiere tener todo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no, señor, así no es, no te enredes. Le está diciendo además que él tiene que trabajar antes de disfrutar. En una ilustración dice
¿cómo le digo yo? El labrador, si esa es la palabra. El labrador, antes de recibir o de cosechar el fruto, debe, pues hombre, sembrarlo, cuidarlo, remover la tierra, esperar que llueva, y después ahí sí va a recoger, pero primero hay que trabajar. Y le está diciendo: usted no puede esperar recibir primero la bendición y después ahí sí trabajar por ella. No, primero usted trabaja y después lo recibe. Y finalmente, en esos mismos consejos que Pablo le da, le lleva a entender que el ministerio cada vez va a ser un poco más difícil por la pecaminosidad de los hombres. Pablo le dice, en el siguiente capítulo, el capítulo 3, 4, le dice: debes saber que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, perversos, que negarán, que etcétera. Hay una cantidad de descripciones de lo que dice Pablo a Timoteo, y le está anticipando lo difícil que va a hacer ejercer el ministerio. Ahora, piense un momento en estas circunstancias. Lo más normal para Timoteo sería: no, eso está muy complicado, es mucha responsabilidad. Sabes, la gente cuando tiene sobre sí mismos la carga de la responsabilidad, una de sus reacciones es precisamente paralizarse. Cuando viene el momento en donde hay que responder que por el hogar, por los hijos, y que además hay unas deudas y que hay que pagar el arriendo, muchas personas, en lugar de seguir avanzando, lo que hacen es como que no puedo dormir, no puedo descansar, y al otro día no me quiero levantar y me quiero quedar en la cama, y es ese tedio, ese no quiero hacer nada, no me quiero mover, porque las presiones que a veces atravesamos en la vida realmente son abrumadoras. Y Timoteo podría precisamente verse en esa circunstancia. Imagínese una descripción del cargo. Lo contratan a usted para un trabajo y lo primero que le dicen es: bueno, sepa que probablemente lo metan en la cárcel por este buen trabajo, pero sigue adelante, no desfallezcas. Es más, el jefe, el dueño de la empresa, uno de los administradores, ya está encarcelado, pero usted siga adelante, no se preocupe. Una vez que usted esté aquí, no puede echarse para atrás, porque ninguno que se mete en esto se enreda. No, pues esa descripción del cargo. Y pues le dijeran a uno: bueno, todo eso es difícil, pero usted le va a ir bien. No, le dice además: aquí mismo se van a levantar unos que van a hablar en contra de usted, que van a ser enemigos, así que pilas. No, esa descripción del cargo no es la más agradable ni la menos halagüeña que uno quisiera. Uy, eso sí está chévere. No, eso invita y llama más bien es a la pasividad o a abandonar. Dejo eso tirado porque yo no me meto en este asunto. Y eso es la respuesta que nosotros tenemos. Mira, piensa un momento. ¿Cuántas presiones tú atraviesas en tu vida? De repente escuchas un día que suena el teléfono y te dice: ay, es que su papá recibió un diagnóstico y está a punto le quedan 6 meses de vida porque tiene un cáncer. Y usted, uy. Y para colmo de males le dicen: y a su esposo lo van a echar del trabajo. Y su hijo, que tiene que ir al colegio, que porque lo van a expulsar porque es mal estudiante. Créame que usted, entre esas noticias, usted como que dice: pero ¿para qué sigo adelante? Yo mejor me quedo aquí en la cama. Yo no sé qué va a pasar con esto, pero no quiero saber nada más. No hay un deseo de avanzar. Usted no quiere. Mire, cuando la gente ha caído en crisis económica, una crisis económica dura, no es una crisis económica que no hay para comer pollo, sino solamente tocó con huevo, pues eso no es una crisis, eso es un poquito de escasez, pero no. Crisis económica es cuando literalmente no hay nada en el bolsillo y tampoco nada en la alacena. Eso es una crisis económica. Y cuando eso pasa, y además está el banco llamando: págueme o si no le va a quitar la casa y le va a quitar no sé qué. Esos momentos hacen que las personas muchas veces no quieran hacer nada, no se quieren mover. Simplemente, pues si ya me voy a morir, pues que me muera. Como que ya como que está la sentencia dictaminada, decretada sobre mí, pues que caiga la hoja y ya me corte la cabeza. Como que esa pareciera ser nuestra reacción. Se sabe y sabemos, y tú lo sabes como eres cristiano, que nosotros debemos avanzar, que nosotros como hijos de Dios no nos podemos quedar quietos. Tú sabes que Dios está contigo, tú comprendes muchas verdades. Bueno, no las comprendes, las tienes aquí en tu mente, pero en esos momentos pareciera que nada de eso fuera
real ni verdadero, en realidad no te quieres mover. Hay un versículo en la Biblia que dice, díganle a los que están cansados que se levanten, a las rodillas que están paralizadas que se enderezcan, muévanse. Diga al débil: fuerte. Y usted sabe: Señor, fuerte soy. Pero usted siente la debilidad y usted dice: no, que sí fue fuerte. No, usted se siente totalmente inactivo, apático, no quiere hacer nada. Y usted dice: ¿en dónde encontraré mi refugio? Y usted escucha las canciones de los artistas cristianos que dicen: busca a Dios, y ay, búscalo a Él. Y usted va: bueno, voy a buscar, voy a leer la Biblia, ni siquiera la quiero leer, además no la entiendo. Terrible. Y en esos momentos, cuando tú no quieres hacer nada, es donde necesitamos entender la gracia de Dios. Y quiero preguntarte: ¿te has sentido alguna vez así? ¿Alguna vez tú has llegado en ese momento en que literalmente no quiero hacer nada hoy? A veces las mamás, yo creo que muchas mamás en medio de su situación difícil y las presiones con que viven, se levantan es porque el chino va y le golpea: ya mamá, tengo hambre. Si no, no se levantaba. Literalmente no se levantaba. O le diría: allá en la cocina estaba, allá mire qué hace. Porque es tan duro lo que ella está sintiendo. Pero como el niño ni idea, él sigue pidiendo. ¿Te has sentido en algún momento así? ¿En algún momento has caído en esa circunstancia en que no quiero hacer nada, simplemente nada, que pase lo que pase, ya me quiero quedar aquí, no quiero hacer nada más? Bueno, si alguna vez te has sentido así, pues tengo que decirte que lo que tienes y necesitas hacer es acudir a la gracia de Dios. Entonces, ¿y qué es la gracia de Dios? Bueno, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Vuelvo a leer el versículo para que lo tengamos presente. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. El remedio que Pablo le propone a Timoteo, en el caso de que llegara a caer a desmotivarse, a no hacer nada, es fortalecerse en la gracia de Dios. Usted ya sabe la circunstancia que él está atravesando, usted ya sabe lo que le viene, lo que le corre pierna arriba, pero Pablo le dice: fortalécete en la gracia. Hijo mío, no va a ser fácil, pero fortalécete en la gracia. Pablo entiende que la única manera en que tú y yo podemos atravesar esas circunstancias es por medio de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que significa esto de fortalecerse en la gracia? Quiero que profundicemos un poco en el entendimiento de la gracia de Dios, porque creo que a veces nos quedamos cortos en lo que pensamos y entendemos de lo que es la gracia de Dios, y entonces no lo podemos vivir en nuestra vida. Sencillamente, la verdad está ahí expuesta, está ahí para nosotros. Tú que eres un hijo de Dios, la tienes ahí, pero simplemente no la aprovechas. Yo les decía a ustedes un tiempo que por allá salió una noticia. Le escuché a un predicador que contaba esa historia. Decía que salió una noticia por allá en Estados Unidos que murió una señora, no sé, de 90 años. Y cuando fueron a mirar su casa, encontraron, mire, totalmente pobreza, una situación pero lamentable, pues, o sea, mugre. Miraron la alacena, no tenía absolutamente nada de alimentos abundantes. No, señora se murió, fue de hambre y no de viejita. Y viene esta señora, cuando resulta que empezaron a mirar y a investigar por qué se había muerto la señora y todo eso, y los familiares y todo descubrieron que la señora tenía una fortuna guardada en el banco. Y no se explica uno: pero ¿cómo esa señora tiene tanta plata en el banco y vive? ¿Cómo vive? Bueno, así pasa a muchos creyentes. Tienen una cantidad de bendiciones en Dios, pero viven como si no las tuvieran. Eso pasa muchas veces con la gracia. Nosotros no entendemos a cabalidad y a profundidad qué es la gracia de Dios, y entonces pues no la aprovechamos. Y bueno, necesitamos en realidad entender esto y aprovechar. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Profundicemos un poco en esto. Bueno, la gracia es el término con el que nosotros entendemos o designamos la manera en que Dios se ha relacionado con el hombre. Escucha esto:
La gracia es el término que tú y yo utilizamos para designar la manera en que Dios se ha relacionado con el hombre. Gracia. Todo, absolutamente todo lo que Dios ha hecho, todo, absolutamente todo lo que Dios, desde la creación a la redención, todo lo que hoy sostiene en el mundo, en el universo, proviene de su gracia. Por lo tanto, gracia, claro que es un regalo, es un don de Dios, algo que se nos da gratuitamente. En realidad es mejor que tú lo entiendas como la manera en que Dios se relaciona contigo. Cuando yo entiendo que la gracia es la manera en que Dios se relaciona conmigo, mi perspectiva frente a eso cambia un poco. ¿Por qué? Sin la gracia de Dios, lo único que tú y yo mereceríamos o recibiríamos sería justicia e ira. Vuelvo a repetirlo para que sea muy claro. Sin la mediación de la gracia, lo único que tú y yo recibiríamos de Dios sería justicia e ira. ¿Por qué? Por nuestros pecados. No hay más. Pero cuando aparece la gracia, la manera en que Dios se relaciona con el hombre cambia de la justicia y la ira a la misericordia. Y entonces tú y yo no recibimos justicia, no recibimos ira, sino que recibimos misericordia, gracia. ¿Y por qué le llamamos gracia? Porque no hemos hecho nosotros nada para merecerlo, sino que todo proviene absolutamente de Dios, de su voluntad y de su propio corazón y deseo. Nada absolutamente nosotros hicimos. Por eso, por lo cual es un error a veces que nosotros decimos, y bueno, la Biblia lo dice, pero también lo matiza mucho. Dios vino a salvarnos porque nos amaba tanto. No es así, es su gracia. Dios finalmente pudo haber hecho justicia y eso no quitaba en nada su amor. Y además hay otros pasajes en la Biblia que dice Dios: venga, no fue por ustedes que los salvé, no crean que es por ustedes que son tan lindos que yo vine aquí, es por mi nombre. Porque Dios se ama principalmente ¿a quién? A sí mismo. Ahora, esto suena muy duro para nosotros que a veces somos egoístas, que Él se ama a sí mismo. No podemos comprender eso. Pero cuando tú entiendes la gracia, tú te das cuenta, Dios ahora se relaciona conmigo por misericordia, por gracia, puesto que Él ahora está motivado no por la justicia y la ira que con derecho propio podía juzgar y cobrar con nosotros, sino por su misericordia. Entonces lo que nosotros recibimos en primera instancia en este mundo de parte de Dios es misericordia, gracia. Eso se extiende a buenos y malos. La gracia de Dios no solamente nos ha sido otorgada a nosotros los cristianos, sino que Dios también hace, dice la Biblia, salir su sol sobre buenos y malos. Y hay gente que no es cristiana que tiene mucho talento, que es muy inteligente, que logra descubrir grandes cosas. ¿Gracia de quién? De Dios. Pero a los hijos, a los creyentes, a los hijos de Dios, a nosotros, a ti y a mí, Él nos ha dado más de esa gracia, digámoslo de esa manera, y es la gracia que nos permite ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es mi punto? ¿A dónde voy? Ya habiendo entendido esta perspectiva de la gracia, digamos lo que es la manera objetiva de entender la gracia de Dios, lo que Él hace sin que nadie lo obligue, pero que ahora determina cómo se relaciona con nosotros. Una vez que tú has entendido eso, tenemos que responder: ¿y cómo yo me fortalezco en la gracia? Bueno, y esta es la segunda parte que creo que a veces no entendemos de la gracia. La gracia de Dios no solamente ahora habla de cómo Él se relaciona con el pecador, con misericordia, sino que también la gracia habla de su poder transformador para llevar a ese pecador a hacer lo que debe ser. El plan de Dios no va a ser frustrado, mi querido hermano. Claro, en Génesis capítulo 3 nosotros encontramos la descripción de la historia lamentable de la caída del hombre, terrible, y pareciera que el plan de Dios se lo tiró Satanás y ya no tocó plan B, pero resulta que no. Dios lo que ha dicho lo cumplirá y lo que Él desea lo hará realidad. Por lo tanto, la redención es la aplicación de la gracia a ese plan que en Génesis capítulo 3 parecía que se había frustrado. Entonces quiero que entiendas aquí algo importante.
La gracia aplicada a ti y a mí no solamente me permite ser tratado por misericordia con Dios y ser justificado de mis pecados, sino que también esa gracia opera en nosotros para llevarnos a ser aquello que debemos ser. Es decir, que la gracia te está santificando. Por eso Pablo le dice a Timoteo: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, porque Pablo entiende que en esa gracia no solamente Timoteo fue redimido y escogido, sino que en esa gracia él es perfeccionado y va avanzando. Entonces, el plan de redención, en donde Dios ha determinado salvar a unos para llevarlos a que habiten con él por la eternidad, el plan de redención es la gracia de Dios que nos lleva a cumplir su perfecto plan. Y tú, para ser salvo, no tienes que ganar nada, ya lo sabemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hemos hecho nada para ganarnos eso, pero la gracia no solamente nos salva, sino que se ocupa de trabajar en nosotros. Y ahora, ¿cómo se aplica eso en tu vida? ¿Cómo se aplica eso en nosotros? Pablo no intenta disimular las circunstancias difíciles que va a atravesar Timoteo. Mire, probablemente nosotros, y yo veo eso mucho en el ser humano, a veces los padres con sus hijos, etcétera, quieren minimizarle a sus hijos las cosas duras de la vida. Pero en ese minimizar las cosas duras de la vida no los ayudan a madurar y a crecer. Los están protegiendo de algo que finalmente no pueden ser protegidos, porque la vida es así. La vida implica cierto dolor y cierto sufrimiento y cierto padecimiento. Pero en esa sobreprotección que muchos padres a veces tienen sobre sus hijos, no los dejan experimentar esas frustraciones, dolores de la vida. Y entonces esos muchachos no están madurando. Pablo le está diciendo a Timoteo: oye, la realidad es esta: cárcel, persecución, dificultad, responsabilidad. Pablo no intenta minimizar de ninguna manera las circunstancias que va a atravesar a Timoteo. Pero en ese caso, lo que hace Pablo con Timoteo es que le está ayudando a asumir la realidad, y la gracia es la que le ayuda a Timoteo. Le va a ayudar a Timoteo a asumir esa realidad. Y entonces escucha, mi querido hermano, hay cosas que no son y no serán agradables para nosotros. No queremos presiones. ¿Quién quiere sufrir? Hay cosas que nosotros quisiéramos pasar por alto. Como si no estuviera en un juego de video en donde hay tableros para pasar, ¿no? Entonces, este es el tablero difícil donde casi me matan. No, yo me salto al siguiente y ya. Como en el juego de video se puede saltar. Usted busca en YouTube cómo saltarse por ahí o cómo encontrar el premio, pues chévere, fácil. Pero en la vida no es así. Y uno a veces quisiera. Tú tienes que entender que la realidad necesitas asumirla. Asume la realidad tal cual como viene ella dada. No es esa la que Dios tenía para nosotros, pero ya que estamos metidos en ella por causa nuestra y por causa del pecado, debemos asumirla y entender que la gracia de Dios nos enseña a entender estas circunstancias, nos ayuda a avanzar en medio de esa situación. Mire, hermano, cuando usted se quita las ilusiones y las fantasías, usted ya está empezando a dar pasos para avanzar. ¿Sabe por qué la gente se paraliza y no avanza? Porque quisiera que las circunstancias fueran distintas, y como no puede asumir que son diferentes, pues por eso es que se queda quieta. Pero si esa persona dijera: pues yo quisiera que fueran así, pero como no son así, si no son de esta forma, igual tengo que seguir, pues avanza. Asumir la realidad. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo: tienes que asumir la realidad. Ahora, la gracia de Dios nos recuerda, y esto es algo maravilloso, que no importa la circunstancia que tú estés atravesando, nunca estás solo. ¿Sabe qué dice la palabra con respecto a nosotros? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás. Hermano, en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación complicada, con el diagnóstico médico, con la economía, con lo que sea, ¿quién está caminando contigo?
Pues Dios. ¿Quién va contigo adelante? Dice el profeta, Dios va conmigo como poderoso. Pero Jeremías, que era el que estaba diciendo eso, Jeremías estaba siendo traicionado por gente que lo iba a matar. Jeremías estaba siendo metido en una cisterna para que se muriera. Lo que pasa es que tenía barro, entonces no se murió, sino ahí se hubiera ahogado. Ese hombre es el que está diciendo, Dios va conmigo como poderoso gigante. La gracia te recuerda que en medio de esas circunstancias Dios va contigo, no porque tú seas perfecto, no porque seas el mejor hijo de Dios, sino porque su gracia dice, yo estoy contigo, tranquilo. Y Pablo le dice a Timoteo, oye, va a ser duro, sí, pero Dios está contigo. La gracia de Dios es la que hace que Él camine a tu lado, es la que hace que Él esté andando contigo, es la gracia de Dios. Pero Pablo hace algo más con Timoteo, le dice, tienes que persistir. Por allá en el capítulo 4 le dice, persiste en lo que has aprendido, persiste en aquello que escuchaste, que desde la niñez se te enseñó. Bueno, Timoteo era el hijo de unas mujeres, nieto e hijo de mujeres cristianas, creyentes, piadosas. Por lo tanto había sido formado correctamente. Pablo habla de esas dos mujeres, Eunice creo que se llamaba una y Loida la otra. Habla de ellas y les dice, Timoteo, mira lo que te enseñaron. No, ellas te enseñaron bien. Recuerda las profecías, recuerda que oramos por ti en el presbiterio y te ungimos como el pastor de esta iglesia. Recuerda, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí en 2 Timoteo 3 es donde aparece ese pasaje que todos nos hemos escuchado muchas veces acerca de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para instruir, para enseñar, para corregir, etc. Pablo le está diciendo, persista en esto, persista en la palabra de Dios, lea, persista en un hombre santo, todo lo que usted ha aprendido. El remedio de Pablo para esa posible tedio y esa posible inactividad, ese momento en donde él no quisiera hacer nada, era asume la realidad y segundo, persiste. Sigue avanzando. Tú ya sabes las cosas, no te quedes quieto. Tú ya sabes que tienes que leer la Biblia todos los días. No quieres, no importa, hazlo. Muévete, insiste en eso. Cuando menos tienes ganas es cuando más tienes que esforzarte y obligarte a hacerlo. Ahora, ¿y por qué Pablo le dice esto? ¿Y por qué más bien en el capítulo 2 versículo 1 le dice, fortalécete en la gracia? Porque la gracia de Dios precisamente te fortalece para que hagas aquello que no deseas hacer. Mira, hermano, si fuera por nuestra propia carne, nosotros no asistiríamos a la iglesia, nosotros no seríamos creyentes, nosotros no vendríamos a levantar nuestras manos. No, nuestra carne nos diría otra cantidad de cosas. Nuestra carne quiere es agasajarse, marinarse con todos los deseos y con todas las cosas de este mundo. Todo lo que ella le pueda suplir y satisfacer es lo que ella desea. Pero martirizarse con las cosas espirituales, porque para la carne eso es un martirio. Que madrugue a orar, no. ¿Quién quiere madrugar a orar? Eso es inhumano, dirán algunos. En realidad lo que hay es que madrugar, pero no a las 9 de la mañana. Pensarán algunos que es que hay que levantarse, pero a buscar a Dios. Y dice el salmista, temprano yo te buscaré. No, que este señor estaba loco. Pero ¿cómo? Que ayunar, ¿quién quiere ayunar? No, eso de ayunar, eso es la gente antigua, así que pobrecitos, esos eran fanáticos. Hoy día ayunar no. Y ayunar por ahí mediodía, un día entero, 2. Y usted lee las historias de la Biblia, 40 días y parece que son como Dragon Ball, como Superman, ¿cierto? Como 40 días ayunando, eso es como el Kamehameha. O sea, eso no es real. Porque nuestra carne rechaza esas cosas. Nuestra carne no quiere eso. Mire, póngase a leer la Biblia y le da sueño y no entiende. Póngase a leer cualquier otro libro y lo entiende fácil y no le da sueño. Pero tú debes persistir.
Y la gracia de Dios es la que te ayuda a hacer aquello que tú no quieres hacer. Increíblemente, hermano, Dios, y eso es algo que nosotros no sabemos ni cómo funciona en nuestro interior, pero en algún momento cuando no queremos hacer, de repente en nuestro ser algo nos impulsa, hazlo. Y de repente tienes la fuerza que nunca has tenido para hacerlo. Y dices, uy, ¿qué pasó? Bueno, y vas adelante. Persiste, persiste, persiste. Mire, a veces eso es un sentimiento, hermano. Dios obra de muchas maneras. A veces es un sentimiento de culpabilidad que te lleva al arrepentimiento, y de ese arrepentimiento entonces cambias. ¿Yo qué hago aquí perdiendo el tiempo cuando gente en el mundo necesita escuchar el evangelio? ¿Yo qué hago aquí perdiendo el tiempo cuando necesito leer la palabra de Dios? ¿Yo qué hago aquí quejando y llorándome cuando podría ir a la iglesia a alabarle a Él? ¿Yo qué hago aquí en esta situación sin bañarme hace 3 días cuando en realidad la iglesia lo que necesitan es alguien que vaya y esté pendiente de la puerta de cuidar? Eso también te lo pone Dios en el corazón. Eso te lo pone Dios. Otras veces es la fuerza simplemente para levantarse y seguir adelante. No tengo ganas hoy, me siento mal, pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y usted no sabe de dónde dijo eso ni de dónde sacó, pero es la gracia, el Espíritu Santo obrando en ti para que sigas adelante, hermano. En otras ocasiones parece que estamos completamente solos, como que ni la gracia, ni Dios, ni absolutamente nadie está con nosotros, pero nos lleva a comprender que esto no es así, porque ya lo dijimos hace un rato, Dios está con nosotros, así que es un asunto en donde yo tendré que crecer y madurar, aunque sienta que estoy solo. Y eso es lo último que quiero mencionarte: esperar. La gracia te enseña a esperar. Nosotros no quisiéramos atravesar por un momento así, ni atravesar por las presiones, ni atravesar por el sufrimiento, y menos llegar a un momento de inactividad y de tedio, de no querer hacer nada. Pero eso en la Biblia no está prometido. En realidad lo que Dios te promete es que yo camino contigo aunque andes en lo que sea. Y entonces, como la gracia de Dios, yo te mencioné hace un rato, que no solamente te salva, sino que va a hacer de ti lo que tienes que hacer. Es decir, ella te va a perfeccionar para que sea lo que tienes que ser. En ese proceso ya va a trabajar tu paciencia. Y la paciencia es, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, siga creyendo. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, siga avanzando. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, no desfallezca, continúa adelante. Paciencia. La paciencia no es inactiva. La paciencia cristiana no es pasividad. No es estoy pacientemente esperando a Dios ahí dormido. No. La paciencia de Dios es en la palabra, en oración, en ayuno, en adoración, en exaltación, en servicio. Esa es la paciencia cristiana, aunque alrededor todo esté que se caiga. Y la gracia te ayuda a esperar. Mira, hermano, si has aguantado hasta el día de hoy, es por la gracia de Dios. Y si has llegado hasta acá, es porque Dios dirá, allá lo voy a llevar. Él no sabe ni cómo, pero yo me encargo de llevarlo. Es la gracia. Entonces, hermano, cuando vienen esos momentos de tedio, cuando vienen esos momentos de presión, cuando vienen esos momentos de que no queremos hacer nada, cuando la cosa se pone difícil y se pone dura, hay algo a nuestro favor: la gracia de nuestro Dios. Y acude a la gracia. Y en medio del dolor tú puedes decir, por gracia yo puedo salir de esto. No quisiera, hoy no quisiera levantarme, pero por gracia puedo salir de esto. Miren, no estoy hablando de la depresión, esto no es la depresión. Creo que esto puede ser la experiencia previa a un cuadro de depresión. Pero antes, cuando estás en ese momento, tú puedes pensar y decir, Dios está conmigo, así que aunque no tenga ganas de trabajar y no me sepa nada, seguiré trabajando. Aunque no tenga ganas de comer, hoy seguiré comiendo. Aunque no me sepa nada la comida, seguiré haciéndolo, porque la gracia de Dios está conmigo y me fortalece. Y sigo adelante. Y créeme que en medio de ese proceso Dios está obrando. Tú no entiendes cómo,
Nosotros no sabemos cómo está moviéndose eso, pero Dios está obrando, Dios está moviendo en nuestro interior para cambiarnos, para llevarnos a ser más conforme a su imagen, a la imagen de nuestro Señor Jesús. Así que mi querido hermano, cuando no quieras nada, acuérdate, ahí está la gracia de Dios que te fortalece. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Somos bendecidos, Señor, al tener tanta gracia, tener, Señor, tu gracia a nuestro favor. Y más que esa gracia común dada a todos los seres humanos, no esa gracia especial y particular que solamente los hijos de Dios, nosotros, podemos experimentar. Pero ayúdanos, Padre Celestial, que en todo momento nosotros podamos ser fortalecidos en tu gracia, y que cuando no queramos nada, cuando todo pierda sabor en nuestra vida, tu gracia nos fortalezca y podamos avanzar, podamos persistir y podamos esperar, porque tú eres fiel, Señor. Te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque caminas con nosotros, porque no estamos solos. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Y si tú estás atravesando un momento como el que hemos descrito hoy, comprende que la gracia de Dios está a tu favor y Dios está contigo. Y empieza a agradecer por el amor de Dios, por su gracia sobre tu vida. Y ahora sí, entonces podrás decir: diga al débil, fuerte soy. Ahora sí lo podrás entender cómo las fuerzas son renovadas y se vuelven como fuerzas como las del búfalo. De repente tenemos fuerzas como las águilas. Ahí sí tú entiendes esas palabras, porque no es algo físico, es Dios obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén y amén, amén, amén.